Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer algo distinto y es que vamos a dejar de ver un poquito la teoría y vamos a empezar a enfocar eso que hemos aprendido hasta el momento para empezar a desarrollar ejercicios y aprender, porque uno aprende es cuando inicia a hacer las cosas. Entonces te recomiendo que también saques un papel, un lápiz, posiblemente si estás aquí es porque te dejaron estos ejercicios o un ejercicio parecido. Recordemos que esto es sacado del libro Investiguemos 10, exactamente es el taller número 7, el punto 2A, el cual nos dice lo siguiente. Halla las componentes rectangulares de cada vector y consigna dichos resultados en una tabla como esta. Entonces nos dan tres vectores en este caso, los cuales ya están nombrados, que tienen el nombre A minúscula, B minúscula y C minúscula. Adicional, pues en la tabla lo que nos están pidiendo efectivamente es aquí como aparece A minúscula sub X, se refiere a la componente en el eje, recordemos que este es el eje X y que el de arriba es el eje Y, se refieren a hallar el valor de este punto, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos aquí un vector un poco más pequeño, que es lo que llamamos, como vimos en el video anterior, componente en X del vector A minúscula en este caso. Y también nos piden hallar su componente en Y, que en este caso ya la encontraron. Igualmente ahorita creo que la vamos a confirmar para poder verificar si el libro está bien, porque qué tal esté mal. Eso se refiere a esta parte de acá, que voy a hacer en verde para que se vea bien. Y es como si tuviéramos un vector aquí un poquito más pequeño en el eje Y. Y ya, ese vector que hice en rojo y en verde son las componentes del vector A, tanto en X como en Y. Ya pues, eso ya lo sabemos porque lo vimos en el video anterior. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas para que todo esto lo entiendas mucho más fácil. Vamos a empezar a llenar la tabla por completo. Empecemos con el vector número A, el cual lo primero que tenemos que hacer es identificar qué datos nos están dando. Lo que tenemos efectivamente es su magnitud. El vector A minúscula tiene una magnitud de 5 unidades. Y la otra información que nos dan es el ángulo, lo cual también tiene que ver con la dirección y en este caso es de 35 grados. Con esto ya es suficiente para que nosotros encontremos sus componentes rectangulares. Simplemente recordemos que hay que verlo como si esto fuera un triángulo, lo que tenemos acá. Entonces tenemos este lado acá, aquí hacemos una línea que baja y otra línea para acá. Tendríamos un triángulo, que fácilmente podemos traerlo para acá para entenderlo mucho más fácil. Recordemos que el lado de la parte de arriba mide 5 unidades. Lo que nosotros queremos hallar en pocas palabras es el valor de este lado y el valor de este lado. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando empezamos a usar algo que también te enseñé en el video anterior, que se llama las funciones trigonométricas, que una forma sencilla de recordarlo es con la siguiente frase. So, ca, toa. Entonces recordemos que la S significa seno del ángulo, igual esa O significa cateto opuesto y esa H significa hipotenusa. Así lo iniciamos a formar. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa C significa coseno del ángulo, es igual, como es una A, ahora va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El video anterior nos dimos cuenta que por el momento la tangente no se va a usar. Entonces vamos a enfocarnos en el seno y el coseno. Ahora, recordemos que otro factor importante es el ángulo, el cual está ubicado aquí, 35 grados. El vértice donde está el ángulo va a ser mi punto de referencia. Y el lado que se encuentre al lado opuesto o enfrente de mi ángulo de referencia va a ser el cateto opuesto. En este caso estoy hablando de la componente Y. O sea que el cateto opuesto es lo mismo que la componente Y del vector A. Ahora, el otro cateto que nos queda o el otro lado viene siendo pues efectivamente el cateto adyacente. ¿Por qué lo digo? Porque según esto, nosotros vamos a ver qué usamos primero. En este caso, supongamos que queremos hallar primero el cateto opuesto. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar el seno, porque es la única de las dos, entre el seno y el coseno, que incluye el cateto opuesto, que es lo que yo quiero hallar. Entonces, voy a volverla a escribir por acá. En este caso, pues vamos a copiar y pegar para hacerlo en la parte de aquí abajo. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Yo quiero encontrar el cateto opuesto. Para ello tenemos que despejar el cateto opuesto, lo cual no lo he explicado en el canal, pero muy pronto habrá un video de cómo despejar correctamente. Pero lo único es pasar esta H o hipotenusa que se encuentra dividiendo al otro lado
a multiplicar. ¿Listo? Tal cual como lo dije. La h pasa al otro lado, la operación pasa a ser una multiplicación, por eso coloco este punto. El seno del ángulo no cambia, es exactamente el mismo, coloco el signo igual que estaba aquí y el cateto opuesto tampoco cambió. Automáticamente ya tenemos despejado el cateto opuesto. ¿Despejar qué significa? Dejarlo solo. Despejamos el cateto opuesto, lo dejamos solo. Efectivamente quedó solo. ¿Listo? Ahora, yo puedo intercambiarlos de lugar, espero no te confundas, no pasa absolutamente nada. O sea, puedo colocar cateto opuesto, el signo igual, hipotenusa por seno del ángulo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y ya solo me queda reemplazar. Cateto opuesto es igual. La hipotenusa, si recordamos, es lo mismo que la magnitud de nuestro vector, la cual vale 5 unidades. Entonces yo en lugar de colocar esa h, voy a colocar 5 unidades, entre paréntesis para no confundirnos. El signo de multiplicación, abrimos otro paréntesis, seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? De nuestro ángulo de referencia, el cual vale 35 grados. Y ya, lo único que hace falta para hallar el valor del cateto opuesto es llevar esto a una calculadora, lo cual simplemente es seno de 35 y a este valor multiplicarlo por 5, lo cual nos dio 2,86. Ya tendríamos la respuesta. Ahora, ¿qué quiero que veamos? Ya que iniciamos por el cateto opuesto. Si te das cuenta, lo que yo hice fallar, cateto opuesto, aquí está, es la componente y, ¿cierto? Y mira que en la tabla ya la habían encontrado y les dio 2,87. A nosotros nos dio 2,86, pero míralo aquí en la calculadora, es porque no lo hemos aproximado, que es algo que podemos hacer sin ningún problema. Entonces, en lugar de colocar 2,86, ese 6 lo aproximamos al siguiente número, que viene siendo el número 7. ¿Listo? Para poder hallar el cateto adyacente, que viene siendo la componente en X, tenemos que hacer algo distinto, pero es muy similar, o sea, es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos ahora en el coseno. ¿Por qué en el coseno? Porque esa es la que incluye el cateto adyacente. Cateto adyacente o la componente en X, que nos damos cuenta es la que nos hace falta. Entonces vamos a hacerlo. Voy a volver a copiar, vamos a hacerla aquí abajo. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Mira que el despeje es exactamente el mismo. Paso la hipotenusa a multiplicar al otro lado. Entonces h por coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. Y por último, pues yo puedo también aquí pasar el cateto adyacente al lado izquierdo y la hipotenusa y el coseno del ángulo al otro lado, no pasa absolutamente nada. Y reemplazar cateto adyacente. La hipotenusa, ¿será que cambia o no cambia? No va a cambiar porque nosotros seguimos teniendo la misma hipotenusa, es el mismo triángulo. Sigue valiendo 5 unidades. Entonces, ese 5 lo coloco dentro de un paréntesis para no confundirnos, multiplicado por coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? De nuestro ángulo de referencia, que en este caso sigue siendo el mismo 35 grados. ¿Qué cambió entre esta y esta? Que una va con seno y la otra va con coseno. ¿Listo? Muchas veces uno se confunde porque no sabe cuándo usar el coseno y cuándo usar el seno. Para que esa confusión no exista, fue que te enseñé SOHCAHTOA o te enseñé a usar las funciones trigonométricas para que ese problema nunca exista. Y ya por último, utilizamos nuestra confiable calculadora. 5 por, entre paréntesis para que la calculadora no se confunda, coseno de 35 grados, cerramos dos paréntesis, y la respuesta es 4.095. 0.095, o podríamos aproximarlo, este 9 puede aproximar este 0 al 1, 4,1 puede ser nuestra respuesta. Unidades, ¿listo? Y ya podríamos iniciar llenando esa tablita. Entonces aquí según lo que veo están colocando la A, que es el valor del vector. Aquí ya no sería con seno, ¿verdad? Porque es la última que hicimos. La componente en X la hallamos con el coseno. Entonces sería coseno de 35 grados, signo igual. Y aquí ya en lugar de colocar la A, colocan automáticamente el 5. Otra vez coseno de 35 grados. Y ya por último lo que hacen es colocar la respuesta, que fue en nuestro caso 4,1. ¿Listo? En el siguiente video vamos a aprender a cómo hallar las componentes del vector número b, el cual cambia un poquito. ¿Por qué? Por la ubicación en la que está. ¿Listo? Pero es algo que podemos hacerlo sin ningún problema. En el siguiente video vamos a ver cómo hacerlo.
Muchísimas gracias por haber puesto cuidado y vamos a aprender muchísimo más. Si quieres descargar alguno de los documentos que hemos generado en cada una de estas clases, simplemente tienes que entrar a cualquiera de los videos, te vas a la descripción y le vas a dar en el link que aparece aquí en la parte de abajo. Una vez que le das clic encima, esto te va a mandar a una página, la cual lo único que tienes que hacer es darle en bloquear y vas a esperar los 5 segundos que aparecen en la parte de arriba. Una vez que pasen, le vas a dar en Chip Add y vas a pasar a esta página donde le vas a dar OK y simplemente vas a esperar a que siga cargando el link del documento. Una vez que él termine de cargar, va a aparecer nuevamente la opción de pasar el anuncio o Chip Add. Vamos a esperar simplemente a que aparezca, aquí ya apareció, le damos clic y regresamos y le volvemos a dar clic. Es posible que toque darle 2 veces y una vez que ya estamos en esta pantalla, ya básicamente solo queda esperar, o podemos darle aquí y directamente nos va a mandar al archivo del documento en Mediafire, donde podemos descargarlo. Simplemente le damos clic y ya tú vas a poder escoger en qué carpeta de tu teléfono puedes guardarlo. Yo lo voy a dejar aquí mismo, no importa. Descargar, y depende de tu internet, es algo completamente rápido, un archivo que no pesa casi nada y lo puedes abrir con la aplicación que tú prefieras y ya vas a tener a la mano los ejercicios resueltos de cada uno de los problemas que estamos haciendo. Queremos descargar el archivo desde un computador, el proceso es muy similar al que acabamos de hacer. Simplemente ingresamos al video donde queremos sacar el documento, vamos a la descripción de ese video y en el link que aparece aquí en la parte de abajo le damos clic y nos va a mandar a la siguiente página. Le damos bloquear y esperamos los 5 segundos que aparecen en la parte de arriba. Una vez que pasen los 5 segundos le damos en saltar publicidad, lo cual nos va a mandar a esta página. Tenemos que volverle a dar en bloquear y simplemente esperamos de 5 a 10 segundos máximo y nos va a volver a aparecer la opción de saltar a la siguiente página, que es donde va a estar el link de descarga del documento que nosotros ya generamos. Entonces simplemente le damos clic en él, cerramos esta página que aparece y le volvemos a dar. Y ya estando aquí, básicamente tenemos todo terminado. Esperamos unos 5 segundos máximo, es algo muy rápido. Si no, le podemos dar clic aquí en este link y nos manda directamente al archivo, donde simplemente es darle descargar y ya, como se pueden dar cuenta, cerramos esta página. Aquí en la parte de abajo está descargado nuestro PDF con todos los ejercicios que hicimos.